Ya, vamos a empezar a analizar lo que es la responsabilidad extracontractual. Lo primero que hay que entender acá es el concepto. ¿Cómo podemos definir la responsabilidad extracontractual? Concepto doctrinal. La responsabilidad extracontractual consiste en la obligación de reparar, resarcir o indemnizar el daño causado a consecuencia del incumplimiento de una obligación derivada de un contrato por la ejecución de un hecho ilícito causado con culpa o dolo o por el incumplimiento de una obligación legal derivada de un cuasi contrato. Repito, la responsabilidad extracontractual consiste en la obligación de reparar, resarcir o indemnizar el daño causado a consecuencia de un incumplimiento de una obligación derivada de un contrato o por la ejecución de un hecho ilícito causado con culpa o dolo o por el incumplimiento de una obligación legal derivada de un cuasi contrato. Concepto de responsabilidad extracontractual. Ahora, en cuanto a los tipos de responsabilidad, hay distintos tipos. En primer lugar, tenemos letra A, la responsabilidad penal. Y letra B, tenemos la responsabilidad civil. Y dentro de la responsabilidad civil, tenemos distintos tipos de responsabilidad. Tenemos la responsabilidad civil contractual, la responsabilidad civil extracontractual y la responsabilidad postcontractual. ¿Ya? Me ensucié comiendo pan. Entonces, la responsabilidad civil puede ser de cuatro tipos. La responsabilidad precontractual, número 1. 2. La responsabilidad contractual, número 2. 3. La responsabilidad extracontractual. Y 4. La responsabilidad postcontractual. Vamos a analizar cada tipo de responsabilidad. En primer lugar, vamos con el concepto de responsabilidad contractual. ¿Qué es? La responsabilidad contractual como concepto doctrinario, se puede cambiar por otro, consiste en la obligación que tiene una persona de reparar el daño causado a otra. La responsabilidad contractual consiste en la obligación de reparar el daño causado a otra a consecuencia del incumplimiento de una obligación derivada de un contrato o de su incumplimiento tardío que ocasiona daño. Esa es la responsabilidad contractual. Número 1. La responsabilidad precontractual. Este tipo de responsabilidad se va a verificar en aquellos contratos en que, debido a la complejidad de ese contrato que se celebró, requieren de las partes contratantes de prolongadas conversaciones que eventualmente se pueden extender mucho más allá. Y dentro de la responsabilidad precontractual distinguimos dos etapas. Tenemos, número 1, las tratativas previas y número 2, tenemos el periodo de oferta. Vamos con las tratativas previas. ¿Qué son las tratativas previas? Las tratativas previas consisten en las negociaciones que efectúan las partes con el objeto de posteriormente vincularse. Son las conversaciones previas de las partes para contratar. O sea, en el fondo, cuando hablamos de tratativas previas dentro de la responsabilidad precontractual, son las conversaciones previas que sostienen las partes para contratar. O sea, en el fondo están discutiendo el contenido y las cláusulas del contrato. Y esto es lo que se conoce como la culpa precontractual. Y también tenemos la oferta. Y la oferta es un acto jurídico que exterioriza en forma concreta la voluntad de una de las partes, para que una vez formada, forme el contenido de esa declaración de voluntad. O sea, en el fondo es, las partes formaron, conversaron, llegaron a un acuerdo, acá se forma ese consentimiento. Y acá hablamos de culpa in contraendo. Esa es la oferta. Ahora, en ambos casos, el daño que puede causar a una persona es la incurrencia, por así decirlo, de gastos que se pueden ocasionar y que pueden eventualmente afectar el patrimonio. Ahora, el porqué de la indemnización se va a verificar la indemnización porque debido a que hay una infracción al principio de la buena fe, porque las partes cuando contratan tienen que dejar toda información falsa e inexacta al momento de contratar. Entonces, la buena fe tiene que estar presente en toda la etapa del intercontractual. En la etapa de celebración, con conclusión y ejecución del contrato. Ahora, sigamos con la etapa precontractual. El código no contiene normas
propia sobre la responsabilidad contractual, razón por la cual hacemos aplicable las normas del Código de Comercio del artículo 98.100. Ahora, la pregunta es, ¿se acepta en nuestro ordenamiento jurídico la responsabilidad precontractual? Y acá hay una discusión en doctrina entre Rosende y Alessandri referente a discutir cuál es el estatuto jurídico aplicable a la responsabilidad, si va a ser la contractual, la extracontractual, la precontractual o la postcontractual. Esto no se ha resuelto todavía, pero de acuerdo al argumento del profesor Rosende y Alessandri, se ha dicho que el estatuto jurídico imperante es el de la responsabilidad contractual. Ese es el estatuto jurídico aplicable. Otros dicen que el estatuto jurídico aplicable es de la responsabilidad extracontractual. Es discutible. Ya hablamos de la responsabilidad contractual. Número 2, responsabilidad precontractual. Ahora vamos con la responsabilidad postcontractual. ¿Qué es esto de la responsabilidad postcontractual? Podemos partir señalando que la responsabilidad postcontractual es una excepción a la regla general. ¿Por qué? Porque las partes solo van a resultar obligadas cuando el contrato efectivamente surce sus efectos y no con posterioridad. Pero hay casos en que debido a la complejidad del contrato, igualmente puede seguir produciendo efectos jurídicos con posterioridad. Igualmente puede seguir produciendo efectos jurídicos, no obstante el contrato haya terminado. Y aquí encontramos manifestaciones de la responsabilidad postcontractual. Por ejemplo, en el contrato de franquicias y el secreto profesional. Cuarto tipo de responsabilidad, la responsabilidad extracontractual. Ahora vamos a entregar otro concepto doctrinal, y este es más cortito. La responsabilidad extracontractual es la obligación que tiene un sujeto de reparar el daño causado a consecuencia de la ocurrencia de un hecho ilícito ocasionado culposa o maliciosamente y que ocasione daño. La responsabilidad extracontractual, repito, es la obligación que tiene un sujeto de reparar el daño causado a consecuencia de la ocurrencia de un hecho ilícito ocasionado culposa o maliciosamente y que ocasiona daño. Esa es la extracontractual. Ahora, vamos a hacer un paralelo entre la responsabilidad contractual y extracontractual. El primer punto del paralelo es que en la responsabilidad contractual hay un vínculo jurídico previo, hay un vínculo jurídico preexistente entre las partes. En cambio, en la responsabilidad extracontractual no hay un vínculo jurídico anterior, sino que este nace con posterioridad cuando se comete, por así decirlo, el hecho ilícito que genera daño. El segundo punto de este paralelo es en cuanto a la capacidad. En materia contractual, van a ser capaces aquellos que tengan 18 años. Toda persona legalmente capaz, excepto aquellos que la ley declare incapaces. Son capaces contractualmente los que tengan 18 años. En materia extracontractual, son capaces, por regla general, los mayores de 16 años. El tercer punto del paralelo en cuanto a la culpa. En materia contractual, la culpa se presume. En materia extracontractual, la culpa debe ser probada. Cuarto punto del paralelo, en cuanto a la graduación de la culpa. La culpa se gradúa en tres. Culpa lata, grave, culpa lata o grave, leve, levísima. Cada grado de culpa obedece a un modelo de conducta. En cambio, en materia extracontractual, la culpa es una sola y no se gradúa. Si preguntan, ¿cuál es el tipo de culpa aplicable en materia extracontractual? Es la culpa leve. 3, 4, 5. Quinto punto del paralelo, en cuanto a los daños. En materia contractual se indemniza por regla general el daño directo previsto. En tanto que en materia extracontractual, en virtud del artículo 2329, se indemniza todo daño, incluyendo el daño moral. Sexto punto del paralelo, en cuanto a si tiene aplicación el artículo 2330. En materia contractual no aplica. En cambio, en materia extracontractual hace referencia a la compensación de culpas. En materia contractual no da derecho a acción popular. En cambio, en materia extracontractual hay acción popular. En materia contractual
se responde por el hecho propio y por el hecho de sus dependientes. En cambio, en materia extracontractual se responde por el hecho propio, por el hecho ajeno y aún por el hecho de las cosas. Y último punto del paralelo es en cuanto a si es necesario constituir el moral deudor. Es necesario en las obligaciones de dar y de hacer. ¿Para qué? Para solicitar la respectiva indemnización de perjuicio. En cambio, en materia extracontractual no es necesario constituir en mora. Basta la ejecución del hecho delictivo. Entre otras diferencias. Hay muchas diferencias más. Eso es en cuanto a el primer punto de este video. Ahora, en el video 2 vamos a estudiar el cúmulo y la opción de responsabilidades.